De un cliente. Baruch Hashem, Adelante. qué bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Pues aquí con otra sesión de la clase últimamente la hemos estado llamando clase de Halajá y algo más. ¿Ok? Queremos meter entonces algo más y hacerla más dinámica. Entonces, nuevamente, por favor, de veras, hagan sus preguntas, sus comentarios, háganlos porque es necesario, es bueno, se enriquece, nos enriquecemos todos cuando la participación de los que están escuchando, porque el que escucha lo caracterizan como pasivo, receptivo, ¿ok? Entonces se trata que pasen de receptivos a también emisores. Entonces, de pasivos a activos, ¿ok? Para que entonces haya una dinámica y aprendemos todos de todo. Todos de todo. Entonces, vamos a hacerlo así. Mire, am, de acuerdo a Chabad y bueno, muchos, todos los hasídicos de por aquí. Este, en esta ocasión, déjenme nada más ver una cosa, si no lo perdí. En esta ocasión vamos a hablar de la parashá Naso. Ya sé que ustedes la hablaron, la discutieron y estudiaron la semana pasada. Pero de acuerdo al calendario que todos llevamos, la mayoría, me atrevo a decir que todos los que estamos en la diáspora, llevamos este calendario. La semana pasada no se leyó la parashá Naso en la sinagoga, en ninguna de las ni de Jabá, ni Hasídicas, ni de las otras que conozco por acá porque fue dedicado, porque así está en el calendario, hay muchos calendarios, ustedes lo revisan, van a ver que dice que la semana pasada fue para Shavuot, no específicamente, más bien especialmente, porque el segundo día de Shavuot cayó en Shabbat. Y de todas maneras, aunque no caiga en Shabbat, todos los años, ese Shabbat se habla de Shavuot y se lee el rollo, el libro de Ruth, no se lee la Parashá, ¿ok? Entonces, hasta apenas este Shabbat se va entonces a leer la Parashá de Naso que como ustedes ya saben quiere decir, lo tradujeron como cuenta, ¿ok? Pero también quiere decir elevar, eleva, es como una orden, eleva. Y en pocas palabras, eleva quiere decir, eleva tu cabeza, ¿ok? Porque ¿se acuerdan que hablamos de que no debemos de contar directamente a los seres humanos, ¿verdad? A ningún judío lo debemos de calentar porque dice que la bendición no cae en cosas contadas de esa manera. Entonces, por eso dice, eleva tu cabeza, ¿para qué? Para poder contar en este caso, kipá, ¿ok? Cuando elevamos nuestra cabeza, entonces pueden contar la cabeza, aunque ya también leímos que algunos piensan que no debemos de contar ningún miembro del cuerpo. Entonces, siempre vamos a tener que sí y que no. ¿Verdad? De que blanco y que no, pues entonces también hay negro, ¿ok? Y cosas así por el estilo. Y no quiero decir que uno esté bien o uno está mal, son cosas que son costumbres inclusive de muchos lugares. Entonces, pero la explicación que da Rashi es elevar la cabeza para poder ser contados, pero en realidad fueron contados con shekels. ¿Se acuerdan que hablamos todo eso? ¿Ah? Ok, ok. Entonces, voy a leer un cachito de esto. Este está por supuesto, está en el Humash, que por cierto, estoy viendo el Humash mira, ¿lo reconoces? Judith? Es el que enseñaste la otra vez, ¿verdad? Que tú tienes.
Sí, sí. Lo estoy sacando de aquí porque también tengo el otro, el que le llamamos el café, pero eso está todo en inglés y me gusta mucho como viene ahí. Tiene muchas cosas de explicadas muy bonitas. Aquí también vienen explicadas muy bonitas y me gustó esta explicación, ¿verdad? Más que la otra y por eso que la voy a leer. Y dice aquí en el capítulo 5:5 de Naso, ¿ok? Dice, habló a Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Si un hombre o una mujer hacen cualquier pecado humano perpetrando traición a Hashem, fíjense cómo lo dice, perpetrando traición al otro humano, ¿ok? Si no es Hashem. ¿Por qué Hashem? A ver, ¿por qué Hashem? Hashem dijo, hey, ¿saben qué? Que deben de amarse el uno al otro, o sea, deben de procurar el bien el uno al otro. Y si es un ordenamiento que hace Hashem, ¿ok? Entonces lo tenemos que atender, lo tenemos que cumplir, porque nos está ordenando, ¿ok? Entonces, cuando le hace a alguien mal, una persona le hace mal a otra persona, se está perpetrando en contra de Hashem, porque va en contra del mandamiento de ayudarse el uno al otro, de amar a una persona a la otra, a su prójimo. ¿Ok? Por eso dice aquí, perpetrando a traición a Hashem, será culpable el alma de esa persona. Y aquí viene, en el 5:7 dice, y confesarán su pecado que hicieron y restituirá por su pecado en el monto de ese capital, y un quinto añadirá al mismo y lo dará a quien perjudicó. ¿Ok? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Dice aquí que restituirá por pecado en el monto de ese capital. O sea, si se hizo un daño a una persona y fue un daño, pues puede ser la misma persona tanto física como espiritualmente, como, ¿cómo se llama? Emocionalmente. Pero donde más podemos palparlo es en lo físico. Entonces, si se hizo un daño, hay que pagar por ese daño, ¿ok? Lo que venga. Por ejemplo, algo más fácil de comprender es si se le hace un daño y esa persona tiene que ir al médico. Y bueno, pues tiene que pagar por el servicio médico. Dice que entonces la persona que le hizo el daño le tiene que pagar todos los gastos médicos, ¿ok? Y si se ve envuelto de que también le dañó algo físico o algo de su propiedad, no sé, algo de su casa o su automóvil o algo así, entonces también tiene que pagar por repararlo y si fue un daño total, pues tendría que pagar de todo el carro al tiempo del valor de ese momento del carro, si es el carro, ¿ok? Más una quinta parte, o sea, un 20% más. Entonces, eso es lo que dice la halajá. Aquí estamos hablando de halajá, ¿ok? Y eso es lo que dice la halajá, eso es lo que deben de hacer, eso es lo que se debe de hacer. Se paga el monto del daño, ¿ok? Porque lo tienen que restituir, pero ¿y qué más? ¿Por qué? Porque se tiene que demostrar que se quiere remendar el daño, se quiere reparar el daño y se repara con un 20% más, no nada más el valor de lo dañado, sino un 20% más de ese valor, ¿ok? Pero fíjense también cómo dice aquí, y confesarán su pecado que hicieron. Bueno, vamos a ver qué quiere decir eso, confesarán. La confesión no es prerequisito para la restitución, ¿de acuerdo? Puesto que un ladrón debe pagar a su víctima independientemente de que haya sido purificado de su pecado o no. Esto, un ladrón puede ser, se arrepiente de más cosas y ya está purificado, pero tiene que pagar. De eso no se escapa. ¿Ok? Ahora bien, si hay testigos que hayan determinado su culpabilidad, debe pagar incluso si continúa protestando su inocencia.
Porque se vale protestar, dices, oye, pero pues es que yo soy inocente, por la razón que sea, pero está el daño y ya se determinó que deberían de hacerlo, pues tú lo tienes que pagar, pues puede meter apelación, pero tiene que pagar, ¿ok? Por ello, la intención del versículo es enseñarnos que para lograr expiación, la persona debe hacer penitencia, o sea, tiene que arrepentirse. Lo que conocemos en hebreo es teshuva. Ahora, Teshuvah es comúnmente traducido precisamente eso como arrepentimiento, pero Teshuvah quiere decir regresar. ¿Regresar a dónde? A la intimidad, ¿no? Si nos mandan a hacer algo, la Torá nos dice esto es lo que debes hacer y lo seguimos y lo estamos haciendo, entonces estamos en lo que nos dice la Torá, lo que nos dice Hashem que hagamos. Si nos salimos de ahí y entonces hacemos un daño, si transgredimos, entonces quiere decir que ya no estábamos en la vía que deberíamos estar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, regresar a esa vía para no volver a transgredir. Eso es Teshuvah. Bueno, es traducido como ah, penitencia, o sea, como dije anteriormente, este, mm, se me fue. Peniten- ¿Perdón? penitencia, penitencia, Sí, penitencia, pero dije, es conocido también de otra manera, ¿ok? Lo dije, pero ahorita no me acuerdo de la palabra en español, ¿ok? Pero este Shubak quiere decir arrepentimiento, ¿ok? Lo cual debe expresarse por medio de una confesión, puesto que solo es posible arrepentirse si se reconoce y lamenta el pecado. Yo le sigo llamando, en lugar de pecado, le sigo llamando transgresión. ¿Ok? Pero se tiene que hacer una confesión. La persona tiene que hacer una confesión. Una vez que haya hecho la teshuva, el ladrón puede elevar la ofrenda por transgresión o por pecado prescrita en Baikra y un quinto añadirá al mismo. Lo que hablamos, un quinto es el 20%. De hecho, Rambam considera que el mandamiento general de hacer penitencia por todo pecado está predicado sobre el precepto de confesarse que nos enseña en el versículo, bueno, que nos enseña en este versículo. La obligación está estipulada aquí para enseñar que incluso cuando la Torah ordena una ofrenda específica, que así lo dice, ofrenda por el pecado, como en este caso, no puede haber expiación sin confesión verbal. Pum. ¿Qué quiere decir? Entonces, que la persona tiene que hacer la confesión, tiene que salir de su boca, de sus labios, la confesión de que transgredió. Y vamos a leer un poquito más, porque entonces puede ser que lo esté haciendo, pero no sea sincero. Lo está haciendo porque lo tiene que hacer. Y otras, sí es sincero, pero entonces, si es sincero, entonces tiene que verbalizarlo de esa forma, de una manera sincera. Dice aquí. El Rambam escribe que el acto de la confesión, el cual se deriva del versículo 7 que acabamos de leer, del versículo 7 del 5:7 de Nazó, consiste en expresar verbalmente aquellas cosas ha resu- que, cosas que uno ha resuelto en su corazón. ¿Ok? Y aquí vienen muchas cosas, porque dice, está como varias veces, ¿verdad? Que dice, bueno, hizo algo, pues perdón, perdón, así nada más, perdón, ya. Pues sí, pero bueno, oye, ya te dije perdón. Entonces, ese no es un arrepentimiento sincero y no es un arrepentimiento que está dentro del corazón de la persona. Lo está haciendo porque de perdida hay que hacerlo, hay que hacer algo, decir algo, ¿ok? Y dice entonces, de esto.
parecería desprenderse que la confesión en realidad no hace avanzar el proceso de techubá, arrepentimiento. Eso es como normalmente lo traduce. Entonces, la confesión en realidad no hace avanzar el proceso de techubá. Meramente una expresión verbal de la Teshuvá que haya tenido lugar internamente. Y la confesión carece de sentido sin una resolución interna previa de no volver a transgredir. Tal como escribe el Rambam, es comparable a quien se sumerge en una mikveh mientras tiene en su mano un sheretz. Un sheretz es una criatura rastrera, es un insecto, es ¿cómo le llamaban? Una limaña, ¿cómo le podemos decir? Es un Una bicho, lagartija pudiera ser. es más abajo que la lagartija, Ujú. son los insectos, ¿ok? Y sobre eso hay mucho escrito. Fíjense que está prohibido comer cerdo, ya lo sabemos. Está comido por ver entonces los llamados que dicen mariscos, o sea, animales que son crustáceos. ¿Cuáles son? Pues los conocemos, ¿no? El camarón, la langosta, ¿cómo se llama? Todas las almejas y demás cosas, todas las que tienen un caparazón de alguna manera, de la manera que sea, ¿ok? Esas están prohibidas. Entonces, esas no las comer, ¿ok? El ejemplo más generalizado es el cerdo. Dice, no, ese no lo vas a comer, bla, 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 tiene las tres clipot más grandes que hay, no hay nada que le pueda quitar esas tres clipot, ¿ok? Y entonces no hay nada que le pueda quitar, entonces ¿para qué te lo comes? Porque hemos hablado ¿te acuerdas de la clipal noga? Que es una clipal neutral, que todos los alimentos kosher la tienen. La clipa quiere decir una cáscara, una cáscara que es la que protege. Fíjense bien cómo una cáscara protege a la fruta que está dentro, ¿sí? Pero vamos a ver, dije protege, lo que pasa es que no deja pasar. Y no deja pasar nada que vaya en contra de la fruta, pero dependiendo de la situación, tampoco debe entrar nada que le vaya a hacer bien a la fruta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En nosotros, una clipa noga de nosotros es que tenemos esa clipa y no nos deja entrar a cosas del lado oscuro, pero si no nos la quitamos tampoco, nos deja entrar cosas del lado de la luz y no aprendemos. Dios no lo permite. Eso es una clipa. Entonces, ¿cómo se quitan las clipot de las, ¿cómo se llama? De la comida, de las frutas, de verdad? De toda la comida kosher se hace la bendición previa porque estamos pidiendo permiso a Hashem para comer esa fruta, porque esa fruta, yo tengo mi árbol, ahí lo tiene, a mí me costó, yo lo planté, yo lo compré con un dinero que tuve y además me ha costado mantenerlo, fertilizarlo, le metí mucho dinero, es mío. ¿Saben qué? No, no, no es mío, no es mío. Todo lo que nosotros poseemos, todo absolutamente, hasta lo creado por el mismo hombre, como por ejemplo, ahorita estamos hablando enfrente de una computadora, estoy hablando enfrente de una pantalla. Si no es por la imagen que tengo aquí en este lado, por eso me ven que de repente volteo para la izquierda, no estoy viendo para enfrente. Si no fuera por eso, entonces yo estaría hablando nada más sobre una pantalla, no con personas. El hecho de que ustedes estén escuchando y respondan y demás cosas, entonces ya estoy hablando con una persona. ¿Ok? Pero hasta eso, con una computadora hecha por el humano y más cosas, que a todos nos costó nuestro dinero, fuimos a la tienda o lo mandamos traer por lo que sea, ¿cómo se llama? UPS o cómo se llama en cualquiera de esas, ¿ok? No es nuestra. ¿Por qué? Porque el material con que se hizo, si le buscamos, lo vamos a encontrar, fue hecho con materiales que existen en la naturaleza. Y la naturaleza es Hashem. Entonces, como dice, toda la tierra me pertenece. Toda la tierra me pertenece. Pero yo compré mi casa, ahí tengo mi terreno, es mi tierra. No. Como ya lo vimos en parashos anteriores, nada, nada nos pertenece, sino que todo es
algo que Hashem nos da para que lo administremos. Pero toda la tierra le pertenece a Hashem. Entonces todas las cosas le pertenecen a Hashem. Todo, todo lo físico, todo lo espiritual, todo lo que está en la tierra, todo lo que está en el agua, todo lo que está en el aire, ¿ok? Todo le pertenece a Hashem. Bien. Entonces, este, la confesión, entonces, dice aquí que se hace, dice, la confesión carece de sentido sin una resolución previa de no volver a transgredir, tal como, como describe el Rambam. Es comparable a quien se sumerge en una mikvah mientras sostiene un animalejo de estos, ¿ok? Y entonces, peor que comer lo que les decía del cerdo o los crustáceos, son los insectos. ¿Ok? Porque esos están de lo más bajo, de lo más bajo, aunque fueron creados primero. Esa es la paradoja. ¿Ok? Entonces, no debemos de comerlo, está prohibido. Lo vamos a ver más adelante en las siguientes parashot. La comida kosher, lo que está permitido, porque es apto para comer, y lo que no está permitido para comer. ¿Ok? Entonces, y una de las cosas dice, no vas a comer insectos. O sea, y hay insectos que crecen en la tierra, hay insectos que crecen en el agua. Y hay insectos que crecen porque fueron engendrados, y hay insectos que crecen por un cambio biológico, de un estado a otro, ¿verdad? De una larva a otra, de una célula a otra. De todas maneras, todos están prohibidos, no debemos de comerlos. ¿Ok? Entonces, ya hay mucho que hablar, de hecho, hay muchísimo. Vamos a seguir tocando, creo yo, un poquito de eso. Sin embargo, tras un análisis más profundo, podríamos argumentar que ambas conclusiones son de hecho infundadas. Ah, caramba, pues entonces, ¿para qué no las ponen? Y que la Ujú. confesión sí logra hacer avanzar el proceso de la Teshuvah, que habíamos dicho que no, incluso después de que la persona se haya arrepentido plenamente. Ese es el detalle, que la persona se haya arrepentido plenamente. Y la otra es que adquirir sentido, incluso sin que haya habido un arrepentimiento adecuado o de antemano, inclusive si no se ha arrepentido sinceramente. Dice aquí que incluso si una persona ha realizado una teshuvah completa en su corazón y ha resuelto firmemente no volver a pecar jamás, la confesión verbal le conducirá a un remordimiento aún mayor. Esto puede deducirse de las palabras de Sefer HaJinuj. Al mencionar el pecado de manera específica, sentirá remordimiento por él y tendrá mayor cuidado en otra ocasión de no tropezar nuevamente de la misma manera. Pero entonces aquí ya hay una determinación de no volver a caer en esa situación y transgredir. ¿Ok? Pero eso es cuando nos damos cuenta. Y de eso se trata. Por eso está este mandamiento. Y fíjense bien cómo lo dice. Está este mandamiento que dice, ¿sabes qué? Vas a hacer confesión de lo que hiciste. ¡Pum! ¿Por qué? Porque al verbalizarlo está pasando todo esto. Y la persona no se va a sentir bien. Hagámoslo. De lo que nosotros nos acordemos, hagámoslo y van a ver que vamos a sentir, a lo mejor en ese momento no, pero como ya tuvimos esta clase y ya se está diciendo ahorita, es decir, híjole, yo me acuerdo que More dijo esto y, y nos vamos a dar cuenta de que, ah, caray, no estoy transgrediendo así nada más, literalmente estoy transgrediendo contra mi prójimo, pero estoy traicionando a Hashem. Y eso como que sí pica. Y eso como que sí molesta, porque dice, ah, caray, pues mi prójimo no me puede ver, puede ser que no me puede oír, puede ser que nada de esas cosas, pero siempre oye, ve y todo el tiempo, ¿sí? A ver, ¿comentarios o preguntas? Ok. Si bien el Rambam no hace referencia a esta cualidad de la confesión aquí, en sus leyes de la Teshuvah sí alude a ellas en sus leyes de los ayunos. Entonces, muchos comentan que el Rambam primero dijo que no, después dijo, espérate, creo que voy a rectificar y ¿sabes qué? Que sí. Existen
días en los que todo Israel ayuna debido a las tragedias que ocurrieron en esos días, con el fin de despertar los corazones, abriendo el camino hacia las sendas de Teshuvá. Esto nos recuerda nuestras malas acciones, así como las acciones de nuestros antepasados. ¿Ok? Confesar sus pecados y los pecados de sus padres. Eso de los pecados de sus padres también es motivo de debates, ¿verdad? Porque dice, ¿sabes qué? Cuando habla de los pecados de sus padres, no son precisamente mi papá y mi mamá, sino son quienes vivieron en ese tiempo, en el tiempo de los dos templos, y por lo que hicieron, pero el caso está en que no fueron todos. Pero por lo que hicieron, entonces vino la destrucción de los dos templos. ¿Ok? Es ahí donde dice recordar los pecados de los padres, ¿verdad? A primera vista, Rambam parece sostener que una confesión insincera carece totalmente de valor, siendo comparable a quien se sumerge en una mikvah mientras sostiene un shetet, o sea, un insecto. Sin embargo, tras un examen más detenido, la analogía de Rambam pone de manifiesto que incluso una confesión insincera posee un aspecto positivo. Para comprender por qué es así, comparemos la elección de las palabras del Rambam con la del Talmud. ¿A quién es comparable esto? A una persona que sostiene un insecto en la mano. Aunque se sumerja en todas las aguas del mundo, no logrará una inmersión válida. Esa es una opinión. Una diferencia clave entre la fraseología de Rambam y el Talmud radica que en el Talmud aborda la inmersión en una mikveh como una posibilidad teórica, mientras que el Rambam describe como algo que realmente sucedió. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. En resumen, la confesión resulta eficaz antes, durante y después del proceso de la Teshuvah. Antes de que la persona haya resuelto dejar de transgredir, una confesión insincera le ayuda a sentirse incómoda y avergonzada, dando así inicio al proceso de la Teshuvah. El proceso de la Teshuvah, ¿qué quiere decir? Quiere decir que debemos de alguna manera comenzar a arrepentirnos de nuestras acciones, de nuestras palabras también. Y eso nos va a llevar a arrepentirnos de lo que pensamos, porque muchas de las cosas que terminan en la acción comienzan en la mente. ¿Ok? Cuando la persona ha resuelto sinceramente en su corazón no volver atrás de él, la confesión permite que sus resoluciones se manifiesten externamente. La confesión resulta entonces eficaz para inspirar a la persona un mayor remordimiento y será más cuidadoso en otra ocasión para no tropezar. Pero aquí quiero aclarar algo. Entonces, ¿qué? Trasgredimos. Y bueno, puede pasar meses, años, qué sé yo, ¿ok? Y cuando lo verbalizamos, dices, es que, pues yo cometí esto, yo hice esto, ¿ok? Entonces, eh, siente uno la necesidad de rectificar. Y entonces, cuando se siente esa necesidad de rectificarlo, entonces están buscando la manera de ir con la persona y a disculparse, pero no nada más disculparse, porque no queda ahí, es lo que acabamos de leer, sino que tiene que restituir el daño más un 20% más. ¿Ok? Pero ¿cuándo lo vamos a hacer? Ah, ok, por eso dices el proceso, comienza el proceso para hacer eso. ¿Ok? Pero ojo, cuando habla aquí de verbalizarlo, de decirlo, de hablarlo, no es con nadie más que con usted, con la misma persona y Hashem. No hay por qué ir a confesarse con nadie, con ninguna persona, ni con ninguna institución. ¿Ok? En tiempos del Beit HaMikdash, o sea, de los templos, las ofrendas de agradecimiento y las ofrendas por pecado se hacían de la misma manera.
Todo esto para que no se sintiera avergonzado en demasía en frente de los demás, de que lo miraran llegar con su ofrenda y todos supieran, ah, ese hizo algo, ese transgredió. En cambio, si iba con otros y que hacían su ofrenda de agradecimiento, no sabían si los que estaban haciendo fila ahí y entregaban su ofrenda, pues quién era para por el pecado y arrepentimiento y quién era para su ofrenda de agradecimiento. ¿Ok? Entonces, la confesión verbal es entre la persona y Hashem. Nadie más tiene por qué inmiscuirse en esto. ¿Sí? Ahora, al principio hablamos de que es una mitzvah, ¿ok? Y nos damos cuenta a lo largo de toda la Torah, de todos los libros, que hay un tiempo para hacer ciertas mitzvot. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acabamos de pasar ahorita a Shavuot. Y entonces hay un tiempo para hacerlo. Y entonces en la parasha nos dicen, ok, hay que hacer esto. Ah, pues sí, ¿verdad? Hay que hacerlo acá. Y viene Pesaj, hay que hacer en Pesaj, pero Pesaj ya sabemos cuándo es. ¿Ok? Y son 7, 8 días. ¿Ok? Y luego va a venir Sukkot, otros 7, 8 días. ¿Ok? Y luego viene Hanukkah. Y así. ¿Ok? ¿Cuál es la fecha para hacer la misma de Teshuvah? ¿Alguien me puede decir? ¿Es en verano? ¿Es en otoño? ¿Cuándo es? ¿Quién quiere opinar? More, Sí, yo creo que no debe de haber alguna fecha en especial porque, o si la hay, pues qué bueno que la haya, porque hacer techubá y esperar una fecha, a lo mejor no llega uno a esa fecha. Tendría que hacerla perfecto, uno en el momento que siente uno que hay que hacer techubá, pues, que hay que arrepentirse. perfecto, perfecto. Entonces, la misma de la Teshuvah no tiene una fecha específica. Tú estás en lo correcto, ¿ok? Y me gustó muchísimo lo que dijiste de que si uno se espera a esa fecha, a lo mejor uno no llega a esa fecha, porque nadie sabe cuánto tiempo le queda a uno de vida. Estás completamente correcto en eso, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se hace la Teshuvah? No tiene fecha en el calendario. La fecha es, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es probable, no estoy diciendo que así sea, pero es probable que hagamos transgresión pues, todos los días, de una u otra manera. A veces transgredimos conscientemente, pero a veces transgredimos inconscientemente. Y por eso por eso pedimos que nos perdonen, están en los rezos, los pecados voluntarios y los pecados involuntarios, los pecados que conocemos y los que no conocemos, pero que los hacemos. Y entonces pedimos que tenga misericordia y nos los perdone. ¿De acuerdo? Lo leemos todos los días en Shaharit y también en Marif. ¿Ok? Entonces, la Teshuvah no tiene una fecha, sino que es, ¿por qué? Porque nada más escritos hay 613 mandamientos. ¿Cuántos y cuáles de esos transgredimos? Pues entonces son los cuántos y cuáles tenemos que hacer Teshuvah. ¿Cuándo? Pues lo más rápido que se pueda. ¿Ok? Pero la Teshuvah, acuérdense, lo acabamos de leer, es en el momento, quiero decir, tiene que ser sincera. Aún si no es sincera, es positivo hacerlo, la confesión. ¿Ok? Pero uno tiene que tener la resolución de no volver a transgredir. ¿Ok? Hay transgresiones que las hacemos porque nos gusta el resultado de la transgresión. ¿De acuerdo? Y cuando nos gusta el resultado, pues así pues otro poquito. ¿Sí?
Entonces, cuando uno dice, no, no lo debo de hacer, y está luchando, pero cae, pero sigue luchando, y le pone muchas ganas, mucho énfasis en no volverlo a hacer, y si se presenta la oportunidad de transgredir y se aguanta esas ganas de hacerlo para no transgredir, entonces el efecto de esa acción es muy grande. Es de mucha luz y es de muchas bendiciones. ¿Por qué bendiciones? Porque entonces la transgresión se convierte en bendición al estarlo así. ¿Ok? Y cuántas veces nos tenemos que aguantar y está ahí para hacerlo y nos tenemos que aguantar? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Pues cuantas veces sea necesario. Hay transgresiones que uno hace que cuando uno se lo propone, dice ya hasta aquí y hasta aquí, pero hay otras que no. Hay otras que uno lucha. Y el Yahshua es tan, ¿cómo lo puedo poner? Tan persistente que nos lo cambia de escenario. Y en ese cambio de escenario podemos volver a caer. Y caemos y luego, pues, ¿qué es lo que pasa cuando nos vamos a dormir? Viene el ángel acusador y dice, ¿sabes qué? Que él lo hizo. Aunque ese ángel acusador nos haya puesto nos haya facilitado la manera, el poderlo hacer. Sí, oye, pues si es que tú me lo pusiste, tú dijiste, pues sí, pero tú sabes que no lo debes de hacer. Y entonces viene y nos acusa con razón. Y está aceptado y lo toman en cuenta en los mundos superiores y lo graban. ¿Ok? Entonces el Yetzirah tiene muchas maneras de cómo cambiarlo y muchas maneras de cómo disfrazarlo. Pero entre más no, tengamos la resolución de no transgredir, de no caer, entonces nos vamos reforzando. Inclusive nos entrena para otras posibles transgresiones. Como vamos a tener el entrenamiento de estarnos conteniendo y conteniendo, ¿verdad? De eso sin caer, pero las ganas están ahí, la oportunidad está ahí, pero no caemos. Entonces eso nos ayuda a otras. Entonces es beneficio. Hay un artículo que se llama ¿Es bueno pecar? Entonces depende cómo se vea. Es muy largo, pero depende cómo se vea. Así, la pregunta así directa, ¿es bueno pecar? Pues todos van a decir, pues no es bueno. Pues ¿cómo va a ser bueno? ¿Ok? Pero cuando uno transgrede, ¿ok? Sin la intención maligna, vamos a ponerle así, perversa, entonces, caemos, nos damos cuenta, tenemos que hacer teshuvá, y entonces decimos, fue bueno precisamente porque nos está entrenando para lo que va a venir, porque va a venir más otras cosas, en que somos humanos, ¿ok? Y nos hace entonces hacer una conexión más fuerte, más sincera con Hashem. Fíjense cómo entonces de un evento, vamos a llamarle de la oscuridad, sacamos luz para lo que sigue en la vida que nos queda. Sí, 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 sí está claro, sí se entiende. Cómo de un evento oscuro, vamos a ponerle así, viene, podemos sacar luz, bastante luz, si lo hacemos de una manera apropiada. Que tenemos las herramientas para hacerlo, porque todos ustedes que están estudiando Kabbalah y que están estudiando, o sea, tienen muchas herramientas para darse cuenta y entonces hacerlo de una manera apropiada. ¿De acuerdo? Sí, A Moni, ver, entonces, preguntas. Bueno, está claro. ¿sí? ¿De veras está claro? Sí, Moni, para mí está claro, no sé si para los demás. Puedes, por ejemplo, pudieras, si así lo deseas, si no te incomoda, no de ti, no hables de ti, pero pudieras poner un ejemplo. Un ejemplo de
como de, de una transgresión que termina como que se puede cambiar o que alguien la cambió a algo positivo, a algo de mucha luz. bueno, yo escuché de un rabino, incluso él lo dijo, lo contó allí en YouTube, el rabino Benayón. Creo que se volvió famoso, ¿verdad? Porque regaló sus zapatos a, a un homeless ahí en Ah, los Estados Unidos. Entonces dice de que él, él en Panamá es donde tiene su sede, ¿verdad? Su sinagoga. Y entonces, pero como que había otro rabino que también estaba en la misma sinagoga. Y como que el rabino Benayón dijo algo que ofendió al otro rabino, ¿verdad? Lo ofendió, pero de una manera, lo hizo sin querer, pero se dio cuenta que lo había ofendido de una forma muy, muy dura. Entonces él no hallaba cómo, ¿verdad? Revertir esa situación. Pero en eso, se acordó de que este rabino al que él ofendió iba a cumplir muchos años de estar allí en Panamá, que fue como quien dice de los precursores, algo así. Y entonces decidió hacer una gran festividad para celebrar los años que ese rabino tenía de estar ahí en Panamá y por todo lo que había hecho por la sinagoga. Y entonces lo convirtió en una gran fiesta para alegrarlo a él y de esa manera pedirle disculpas, ¿verdad? O perdón por lo que había dicho. No sé si puede servir ese ejemplo. claro que sí, porque fíjate que aunque no sé si directamente fue y le dijo, ¿sabes qué, Rabino? Me disculpo por lo que dije, no sé si lo hizo, pero si no lo hizo, inclusive nada más el acto de darle su lugar, reconocerlo y hacerlo público del agradecimiento que él en particular tenía y que quería expresarlo, quería hacerlo con los demás y que los demás también lo reconocieran, de que era un rabino precursor y que su labor, ¿verdad?, es de mucha luz. Ese acto por sí solo, ¿verdad?, trae mucha luz, porque mucha gente, muchísima gente que escuchó primero lo otro, ahora está viendo y está diciendo, ah, espérate. Entonces tuvo que haber ahí un malentendido, o inclusive la otra gente puede pensar, a lo mejor yo lo entendí mal, fíjense, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí. Sí, claro que Eh, sí, sí. También en mi familia hubo algo así. Una de mis familiares ofendió a otra, o a una mujer familiar, y entonces, pero le dijo primero que por favor, ¿verdad? Perdonara, pero la persona ofendida todavía estaba un poquito molesta. Y después al tiempo lo que hizo fue que se dio cuenta que ella necesitaba una olla de presión y vino y fue a comprar una olla de presión y se la regaló y ya todo se arregló. Y le dijo, vamos a fumar la pipa de la paz. Exacto. Sí. Ajá, En este caso, si fuera una hora de presión, dijo, ¿sabes qué? Entonces vamos a comer los frijoles de la paz. exacto. Le regaló una máquina de coser, ¿verdad? Ah, eso sería mejor. No, es una máquina de coser frijoles. Ah, bueno, eso sí, máquina de coser frijoles. Yo pensé de ropa. Ok. Bueno, entonces parece ser que sí, o sea, nos damos cuenta de qué se trata. Entonces la Teshuvá, aún si no es sincera, si no es completa, tiene positivo. ¿Por qué? Porque hace pensar, hace reflexionar a la persona. ¿Ok? Que con eso inicia el proceso de la Teshuvá. Con eso inicia el proceso de remendar. ¿Ok? Y inicia el proceso de abstenerse, de poner restricción. ¿Se acuerdan que hemos hablado? El maestro también ha hablado. La restricción. La restricción es muy importante. Se mete en restricción y entonces ya no se transgrede ni en ese tipo, ni en ese transgresión en particular, como en otra porque conforme avanzamos nos vamos a dar cuenta de que, ah, caramba, esa también puede ser una transgresión. Mejor no me meto en eso. Mejor, a ver, deja. Entonces uno sigue haciendo restricción tras restricción hasta que rectifica los ticunes que traemos. ¿Ok? Las clipot que tenemos, entonces las empezamos a rectificar y a quitar y a refinar, ¿verdad? A lo mejor no la quitamos completamente, pero la refinamos para no estar.
No sé si han leído o han estudiado algo del Tania. En Tania, el arte Rebe habla de Benoni. ¿Saben qué es un Benoni? Ujú. ¿Saben qué es un Sí, Sadik? sí, el Benoni es el que está intermedio entre el Sadik y el Rasha. Algo así, algo Ujú. así. ¿Ok? Y digo algo así porque ninguno de los, bueno, voy a hablar por mí. ¿Ok? Voy a hablar por mí. Yo no me considero Rasha. ¿Ok? Pero tampoco me considero Benoni. Vamos a ver por qué. El Benoni es una persona, como tú lo comentaste, pero vamos a aclarar un poquito. Benoni es una persona que no transgrede, fíjate. Es como un sadik. El sadik no transgrede, no sabe qué es eso. No está en su ser, no está en su manera de vivir, no está en su manera de hacer las cosas. Es su manera de vivir. Él no sabe lo que es transgreder. ¿Ok? El Benoni sí sabe lo que es transgreder, pero no transgrede. Sin embargo, tiene que estar luchando constantemente contra el Yetzer Hara, porque como a todos nosotros, nos llegan pensamientos que no son apropiados, nos llegan oportunidades, ¿verdad?, para hacer cosas que no son apropiadas y que a veces inconscientemente, lo vuelvo a repetir, ya lo dije antes, transgredimos inconscientemente, sí, sí podemos transgredir inconscientemente, no nos damos cuenta, pero ya lo hicimos. El Benoni ni siquiera hace eso, ni siquiera transgrede inconscientemente. Está tan empapado, metido en la Torá y conoce tanto que no transgrede, pero batalla. Es una batalla constante que tiene contra el Yetzer Hara, pero no transgrede. ¿De acuerdo? Entonces, aspiramos, así lo ponen, por lo menos yo aspiro, a, a ser Benoni. Sadiquín, no, pues no, está del otro lado, ¿verdad? Pero Benoni, sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que ese es en realidad eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días. Es todo lo que tenemos que hacer todos los días. Reconocerlo y entonces tener esa visión de no transgredir. ¿Ok? Porque es Eh, fácil, ¿eh? Es muy fácil, es muy sutil. More, por ejemplo, uno no quiere hacer nada que sea malo, pero a veces, bueno, a veces y todos los días más bien, siempre aparece más de algún pensamiento que no es positivo. Pero yo Sí, leí en alguna parte donde dice, el primer pensamiento a veces puede ser negativo, pero inmediatamente nosotros tenemos que lanzar un pensamiento positivo para poder correcto, erradicar ese negativo que llegó, correcto, ¿verdad? Es correcto. así como Y, tenemos y, que... y en ese estado está el Benoni. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tenemos un pensamiento que no es del lado de la luz y lo tomamos y decimos, lo voy a olvidar y lo queremos porque reconocemos que no debe ser por ahí, para los 2 días vuelve otra vez y, y se queda un poquito más de tiempo que la vez anterior y uno dice, no, 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 se tiene que acabar, se tiene que quitar y ahora se tardan 3 o 4 días en regresar. Ay, vamos ganando, ¿verdad? Pero cada vez que regresa se queda más tiempo en la mente. Entonces, entre más se medite en esa idea, entonces la oportunidad de transgredir aumenta. Es directamente proporcional. ¿Ok? Hasta que llega el caso de que puede quedarse en la mente y estar pense y piense y piense acerca de eso. Por eso entonces tenemos que tener esa habilidad de veras quitárnoslo. No es fácil. Yo sé que no es fácil. ¿Ok? Pero eso es lo que debemos de hacer. Y podemos pedir ayuda, por supuesto que podemos pedir ayuda. Ahora, con respecto a esto, y ya para terminar, porque ya se nos fue un poco, bueno, ya menos se nos va el tiempo. También la semana pasada el maestro habló de la energía de los hombres y de las mujeres. ¿Se acuerdan? ¿Ok?
Y habló de que el hombre a veces se frustra, estoy hablando específicamente nada más del hombre, y bueno, tiene pensamientos y demás cosas. Y una manera de quitárselo, una manera de soltar esa energía negativa, dijo el maestro, dice, bueno, hay hombres que optan por masturbarse. Y ya, y se quedan quietos, y se quedan calmados, ya descansaron, soltaron toda esa energía y se quedó. Ok. Am, el maestro lo sabe muy bien. Yo creo que no le alcanzó el tiempo. Porque siguió con la clase adelante y más cosas, porque él lo sabe muy bien. Entonces yo pienso que no le alcanzó el tiempo y no quiso ahondar mucho en esto. Yo no es que yo quiera ahondar mucho en esto, pero sí creo que debo mencionar lo siguiente. La práctica de la masturbación es una de las peores prácticas que se deben de hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se está desperdiciando semen. Y está bien marcado, bien claro en la Torá, de que no se debe de desperdiciar semen. Hay varias razones. ¿Ok? Y todas esas varias razones convergen en que cuando se hace ese acto, ¿ok? El semen tiene una finalidad y es la de procrear, ¿ok? Entonces el semen debe ser depositado en la mujer, no fuera de la mujer, porque ese es el propósito. Si no se deposita en la mujer, entonces se está transgrediendo. Tiene que ser así. Pero es una práctica que yo sé que es común, ¿de acuerdo? Pero cada vez que se hace, entonces se transgrede y además suceden cosas am, mm, del lado de la oscuridad. Vienen consecuencias, vienen, ¿cómo se llaman? Efectos. De esa causa vienen efectos por el lado de la oscuridad. Porque si el semen es para procrear, entonces es la mitad de una procreación, la mitad de una vida. La otra mitad debería ser con el óvulo de la mujer. Pero si se desperdicia el semen, si se tira, ¿ok? Va a crear entidades que son del lado oscuro. Nomás, nomás por derramarlo de esa forma, entonces sí se crea. Pero se crea por el lado oscuro. Entonces vienen muchas clipots, ¿ok? Que no son fácilmente destruibles. Se puede, pero no son fácilmente destruibles. La cosa está en que a esas entidades se quedan con la persona que las emitió y lo llegan lo pueden llevar a hacer actos peores. Bueno, no peores, porque eso es uno de los peores cosas, pero actos que en definitiva no están en el lado de la luz. Entonces, son entidades que no las podemos ver, no las podemos sentir. O sea, vamos, con nuestros cinco sentidos no las podemos percibir, pero están ahí. Y se quedan en esa persona, en ese hombre. ¿Ok? La techubá, entonces, para eso, definitivamente que tiene que ser completa y tiene que ser, como decimos, tiene que ser verdadera para poderlo lograr. Pero es un proceso. Acabamos de hablar del proceso de la techubá. ¿Ok? Y es un proceso para podernos quitar. Pero les adelanto, es posible, pero no es fácil. Y la cosa está en que persiguen a esa persona.
y la traen ahí. Y entonces, a cosas que la persona quiere hacer para tener éxito, para recibir bendiciones, para el dinero, para la prosperidad, para la familia, para la alegría, tienen entonces a esos obstáculos. Ayer al finalizar la clase hablé de obstáculos. Y son los obstáculos que estas entidades ponen porque están apegadas al creador al co-creador de esas entidades, la persona que lo hizo, y lo acompaña, y lo persigue, y le quitan energía, le roban muchas cosas, ya lo dijimos algunas, ¿ok? Entre bienestar, alegría, paz, abundancia. Y le, y le, y le abren el camino a otras entidades y a otras cosas para precisamente conseguir lo contrario a lo que acabamos de decir. Y entonces el amigo pues no se lo anda acabando. Entonces es una de las peores cosas que pueden hacer, calmarse de esa manera. Les voy a hablar un poquito ya para terminar, un poquito de esto. Lo voy a estar traduciendo. Este es un curso que tomamos pues no hace mucho, ¿verdad? Es un curso de JLI, y quiere decir Jewish Learning Institute. Es una fundación de Rohr, ¿verdad? Te lo voy a decir. George Rohr, ¿ok? Que está dedicada a enseñar, a difundir todos estos conocimientos. Ya tiene muchos. En esta, ah, ah, que en la próxima, ayer martes tuvimos la tercera clase de otro curso. Ya tenido varios, son muy buenos cursos, y yo quisiera hablarles de esos cursos, ¿ok? En las siguientes, ¿cómo se llama? Sesiones. Y ahorita voy a hablar un poquito de este curso. Este curso le pusieron Jew de judío, Jew Supernatural, porque son cosas extrasensoriales, supernaturales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Sabemos que existen ángeles, pero igual con nuestros cinco sentidos no los podemos percibir. Bueno, todas las otras entidades les podemos llamar ángeles, pero hay ángeles que traen cosas del lado de la luz y hay ángeles que traen cosas del lado de la oscuridad. ¿Ok? Entonces vamos a decir aquí que, vamos así rápido, si llego a decir seres demoníacos, como lo ponen aquí, porque de repente lo ponen así, que se entienda que, por eso voy a procurar no decirlo, que no es como nos lo ponen, no es como lo dicen otras organizaciones, otras personas, otras maneras de pensar. Porque no existe, eso no existe. ¿Ok? Sí existen estas, pero son entidades que, como lo mencionamos, nos van a poner dificultades. Al final, ¿verdad? En esta vida o en la otra, vamos a llegar a la meta. ¿Saben qué? Es como ¿qué utilizan ustedes para navegar? ¿Qué utilizan? ¿El WhatsApp, el Wise o el Google Maps o cualquiera de esos? Que dice que de aquí quiero ir del punto A, donde estoy, quiero ir al punto B. ¿Ok? Y le ponemos, y entonces nos marca la ruta hasta con una línea azul o una línea media moradita. ¿Ok? Quiere decir que por ahí nos tenemos que ir. Pero existen otras calles, existen otras avenidas, y nos podemos desviar por ahí para llegar a ese lugar. Pero ¿qué va a pasar? Si lo tenemos en el modo de que llévame a ese lugar en el menor tiempo posible, entonces a veces nos lleva por la ruta que pareciera ser más larga, pero es la más rápida. ¿Por qué? Porque si nos vamos por la más corta, va a haber mucho tráfico, va a haber un embotellamiento, a lo mejor ya hubo un accidente, Dios no lo permita, a lo mejor hay algo, y entonces nos va a tomar más tiempo. Entonces por eso nos manda por ahí.
Pero si además nosotros le agregábamos la cosa de que no, no, me quiero ir por esta calle porque me gusta esa casa, porque me gusta el paisaje, porque la razón que ustedes quieran, entonces nos vamos a tardar más, a lo mejor vamos a encontrarnos con más dificultades, pero al final queremos llegar allá. Bueno, eso es el libre albedrío. Vamos a llegar allá, aun y cuando nos desviemos del camino que nos está diciendo el Google Map o el Waze o el que utilicen ustedes. Pero vamos a llegar. En esta vida, en la que sigue, bueno, parte de eso es elección de nosotros, por eso se llama libre albedrío. Entonces, dice en poco de esto, am, que esa práctica de la masturbación del hombre está prohibido y conlleva graves consecuencias espirituales, incluyendo la creación de seres espirituales impuros. Me gusta esta manera, seres espirituales impuros, en ocasiones peligrosos. ¿Por qué? Bueno, ya más o menos lo expliqué, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos pueden quitar hasta salud, nos pueden quitar muchas cosas. La clave para la rectificación reside en controlar los propios deseos, comprender que la mente puede dominar las emociones y que el deseo no implica necesariamente una obligación de hacerlo. Si por corregir, porque pues, menciona que se puede hacer para corregir, si por corregir se refiere no a acciones futuras, sino a cómo enmendar las consecuencias negativas del pasado, sepan ustedes que si bien puede ser difícil, es posible, que es lo que les comentaba. El punto de partida es la oración y las buenas acciones. O sea, en la oración está entonces la teshuvá incluida. Las buenas acciones son las misbot, incluyendo el reconocimiento sincero y el arrepentimiento por los errores cometidos, así como la firme resolución de no repetirlos, que es lo que hablamos en esta clase. ¿Ok? Ahora, un poquito nada más, les voy a decir que estas entidades, ¿verdad? En hebreo son llamadas Shedim, porque residen en lugares, en áreas desoladas, como en los desiertos. Pero también habla aquí de que residen en los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Pues en los polos. O sea, son entidades que les gusta estar en el lado oscuro y se van a lugares de este tipo donde la santidad, si en el mundo, si ahorita donde estamos, la santidad no se nota, en esos lugares se nota mucho menos. ¿Ok? Dice que estas entidades están formadas de una combinación de elementos de fuego, aire, y por eso entonces no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Estoy traduciéndolo del inglés. Ah, los ángeles, su forma es intangible, lo que acabamos de decir, y debido a ello son muy ligeros. Por lo tanto, pueden ser llevados, ¿verdad? Pueden ser trasladados, movidos por medio de fuego y el viento. O sea, el viento se los puede llevar. Dice aquí que esas entidades no tienen poder sobre lo físico. Bueno, otros van a decir que sí, pero ¿cómo es que sí? Porque primero entran en la mente. No hay necesidad de meternos en quererlos entender, porque ellos no tienen una habilidad independiente de la cual ellos se vayan a beneficiar del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues están ahí nada más para divertirse. Entonces, que no se nos quede en la mente de que vienen y los podemos tocar y nos pueden hacer cosas y que lo que quieren hacer es nada más daño. No, no, fíjense, si lo analizamos, no es que nos quieran hacer daño, lo que pasa es que por ser, como dijimos, seres espirituales, ¿cómo dijeron?
seres espirituales negativos, creo que fue como lo dijimos. ¿Cómo fue? Porque dice que existen, muchos de ellos existen en nuestra imaginación. Los sueños, otro tema muy extenso. Hay sueños que cuando nos despertamos nos sentimos muy bien y nos sentimos animados y nos sentimos con ganas y revitalizados y queremos hacer un montón de cosas y cambiar el mundo y moverlo y ahora se puede hacer esto o que dije y demás y nos sentimos muy motivados. Pero hay sueños que nos provocan lo contrario. Entonces nos dicen que los sueños primeros, los de mucha alegría y demás cosas, son por los que, y los vamos a llamar así, que vienen mensajes de los ángeles, de la luz. Y los otros son de los ángeles que vienen de la oscuridad. Por eso es bien importante, que antes de irnos a dormir hagamos las oraciones de antes de irse a dormir. Y es muy importante entonces hacerlas completas, que nunca falte el Anabekoa y que nunca falte el Shema antes de irnos a dormir. Porque con eso todo lo que estamos haciendo es crear un ambiente armonioso, espiritual, ¿ok? Espiritual armonioso de la luz. Y entonces, los mensajes que nos van a llegar van a ser de ángeles, de la luz y no de la oscuridad. Yo sé que es cachito, ¿qué puedo decir? Una probadita de lo que podemos hablar de esto, pero que nos quede en la mente de que no debemos de tener miedo de ellos, porque no tienen injerencia en nosotros, excepto mentalmente. Y si mentalmente, por eso que estuvimos, estuvimos diciéndolo, si alguien tiene una idea y se le queda en la mente y le da vueltas y regresa y retorna y está ahí, la posibilidad de convertirla en acción es mayor porque ya le hemos estado pensando de muchas maneras, ya le hemos estado inclusive modificando. Nuestra mente nos está diciendo, espérate, pero se te olvidó pensar en esto. De veras, ¿verdad? También lo puedo hacer así. ¿Y qué tal si le cambio? Si le hago así. Y viene lo que dicen maquinar ideas en la mente. Entonces, si no nos las quitamos, Dios no lo permita, pero esa persona pudiera ser que lleve esas ideas a la acción. Y es ahí entonces donde viene, donde radica lo peligroso. ¿Se acuerdan que dijimos? Que esas entidades pueden ser peligrosas, pero pueden ser peligrosas por eso, porque llevan a las personas, a la persona físicamente, a cometer actos que no son de la luz, sino que son de la oscuridad. Y puede ser desde nada más mentir y herir a alguien, como nuevamente Dios no lo permita llegar y cometer algo tan barbario o tan horrible como un asesinato físico. ¿Ok? Todo esto en la Parashá Naso. Todo esto Sí. en la Teshuvah. Todo esto en que no hay fecha específica para nada, este es el mes de la Teshuvah. No, no. Conforme se vaya presentando, se hace la Teshuvah. Preguntas. Ok. Rivka, ¿tienes una pregunta? Rivka Rajel, creo que alzaste la manita. No, ok. Yehudí, creo que tú también querías decir algo. No, no, preguntar, bueno, si en caso uno tuviera algún familiar, ¿verdad? Que estuvo temporalmente en la casa de uno por alguna situación que se le presentó y pues uno le dio un lugar para estar. Y tal vez tenía ciertas malas costumbres como esas, ¿verdad? Uno no está seguro, pero si tiene uno sospechas de que tal vez algo así.
no hay problema, bueno, ya se fue, ¿verdad? No hay problema de que quede algo negativo en el lugar. Mira, sí puede quedar algo negativo, pero Ujú. no de la intensidad y del tamaño de quien lo perpetró, Ah, bueno. Ujú. porque se lo lleva. A donde vaya él, Sí. Ajá. se va a llevar eso. Ok. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? A lo que yo Ujú. entiendo de ti, a lo que yo en las clases, cuando has participado y lo que me has contado, lo que has dicho aquí a todos también. Es Ujú. de que tú vives una vida judía y entonces haces tus oraciones y haces tus servicios Ujú. y procuras hacer Shabbat, procuras comer kosher, todo Así eso, es. todo eso alivia a quitar esa clipa, Ok. que se vaya. Ujú. Pero no pienses en ello. Ajá, sí, o sea, fue ¿Ok? ahorita que me surgió la pregunta, ¿verdad? Que, Sí, sí, pero no lo pienses, o sea, si ya lo piensas una vez acá y sabes que no. con oración, con salmos, y si Ujú. te juntas con otras mujeres para recitar salmos y demás cosas, oye, pues fabuloso, ¿no? Está muy bien y lo sueltas y lo sueltas y lo sueltas y lo sueltas y se acabó, ¿ok? Y se Ok. acabó. Ujú. Pero que no te preocupes de que, se quedó algo de eso ahí, no es así, Ok, no. Ok, ¿ok? ok, gracias, no. Sí. Es que cada quien es responsable de sus actos. O sea, no existe eso que una persona tiene que pagar por los pecados del otro, ¿eh? Ok. Como lo ponen muchas otras asociaciones, Ujú. religiones o como lo quieran llamar. Eso no existe. La persona es responsable de sus propios actos y es responsable entonces de hacer teshuvá. Y si alguien necesita hacer teshuvá y necesita ayuda, se le da ayuda. Pero que alguien se ponga para ser castigado, vamos a poner así, por los pecados de otro, eso no existe, no funciona así. Y mucho menos que, ok, para que se le quiten todos sus pecados, sale yo y doy mi vida. Ujú. Pues no, tampoco, no es así, no es así. Que uno haga un acto para salvar la vida de otro es diferente. Y si ese acto le toca que esa persona lo maten, como lo que sucedió a muchos, a varios más bien, no muchos, a varios, después o durante inclusive los ataques del 7 de octubre, ¿se acuerdan? Que fueron a Sí, rescatar personas y no les sí. importó. Entonces, Ujú. ponerse en riesgo y fueron y salvaron muchísimas personas y viven para contarlos. Pero también esos que están contando, que están vivos y que lo están contando cuentan de otros que también hicieron lo mismo, pero les alcanzó una bala, Sí, es cierto. ¿ok? Pero ahí es diferente, no es así de que, lo otro no existe. Entonces, cada quien, entonces con eso te digo todavía más que el otro no existe con respecto a si alguien transgredió, que tú tengas que pagar por eso. No, eso no existe. Ok, gracias. Ujú. Ya, Baruch Hashem. ¿Alguien más? Bueno, bueno. Pues voy a estar tratando de encontrar cosas así, ¿verdad? Para hablar no nada más de lo que es la halajá, sino que con respecto a la halajá, poder hablar de varias cosas. Entonces, un comercial, por favor, no se olviden de dar aportaciones, de ayudar al SEC para poder cubrir gastos. Últimamente han tenido gastos fuertes por cosas que han sucedido en el inmueble y entonces pues es bueno, todos nos vemos beneficiados de las pláticas, de las clases, de los servicios que da el SEC. Entonces, pues aunque sea de a poquito en poquito, pero de verdad ayuda. Entonces es un comercial. Y el comercial es el otro, de que sea la voluntad de Hashem, que nos veamos dentro de una semana en otra clase más. Y de aquí entonces que tengan un Shabbat excelente, de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha luz y de descanso, porque Shabbat es descanso. ¿Eh? Ok. Gracias, Morey. Toda Rabá por todo lo que nos Baruch enseña. Hashem, Baruch Hashem.
Buenas Ah, no, noches, Laila vale. Top. Laila, Ahí la todo, pongo. todo. Chao. Laila,